¿Quieren hablar de corrupción? Pues eviten riesgos y reduzcan la lista a cero. No es tan complicado. ¿Quieren hablar de corrupción y quieren arreglarlo con leyes, como nos ha expuesto antes? Muy bien, nosotros vamos a colaborar. Faltaría más. Usted ha subido al estrado y parece que nos ha dicho, tranquilos, a partir de hoy ya no pasará, ya no robará a nadie. Fantástico, pero oiga, ¿y lo que ha pasado? ¿Eso se arregla con leyes también? Mire, mañana entramos la petición de una comisión de investigación sobre corrupción. No es tan complicado. Con muestra de buena voluntad, fírmenla. Firmen esa comisión y voten a favor de investigar, de detectar responsabilidades por todo lo acontecido, no solo de hacer leyes para prohibir hacer lo que ya se ha hecho. ¿Quieren hablar de corrupción? Usted, señor Rajoy, ha dicho que la gente no quiere peleas partidistas en este tema. Cierto, nos parece que sí, que es así. Pero ante todo, con toda modestia, entendemos que lo que quiere la gente es que los políticos sean honrados, no mientan, no roben, no incumplan, que los corruptos devuelvan todo el dinero y vayan pasando. ¿Quieren hablar de corrupción? Bien, muy bien, pero actuemos. Es sencillo, vamos a empezar a barrer. Hay que hacer limpieza en España y en Cataluña. Hay que hacer limpieza y por eso creemos que todas las iniciativas son pocas. En el Parlamento de Cataluña funciona la Comisión contra el caso Pujol. A pesar de sus pesares, señor Rajoy, ahí funciona una comisión de investigación. Permitan que se haga aquí lo mismo. ¿Por qué ahí sí y aquí no? Y oiga, claro que queremos barrer y usar la escoba. Ya sé que no le gusta coger una escoba y empezar a barrer, señor Rajoy. Ya sé que eso no le gusta. Pero ¿acaso piensan esparcir toda esa porquería con un triste plumero? Necesitamos una escoba, un aspirador, una fregona, un camión de la basura necesitamos. Demuestren que sí, que quieren limpiar y no le nieguen a nadie la escoba. Señor Rajoy, tal vez usted no, pero otros sí. Y si yo tuviera una escoba, le aseguro, cuántas cosas barrería. Cuántas cosas barrería. Gracias. Muchas gracias, señor Vox.